Bienvenido a tu casa, Jesús es el Rey, lugar donde la presencia de Dios siempre se manifiesta. Visítanos en nuestras redes sociales. Amén, amados hermanos, muy buenos días, los saludo con la paz del Señor. Qué hermoso poder una vez más llegar a sus hogares, a sus vidas a través de esta transmisión. Amén. Y quiero empezar este tiempo orando, así que te pido que me puedas acompañar. Ahí donde estás, inclina tu rostro, cierra tus ojos, vamos a orar y vamos a entregarle este tiempo a Dios. Padre amado, te damos gracias. Gracias por este día, gracias Señor por esta transmisión. Gracias, Padre, por todas las personas que están conectadas, todas las personas que van a escuchar tu palabra, Señor. Te pedimos que seas tú tomando el control, seas tú hablándonos, seas tú enseñando, Padre, ministrándonos, Señor, porque anhelamos de ti, Padre amado. Quitamos toda distracción, quitamos, Padre amado, todo lo que perturba nuestra mente, todo lo que impide que podamos, Señor, en este momento ser ministrados por ti, Señor. En el nombre de Jesús declaramos que estamos listos, Señor, para recibir lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amados hermanos. Estamos viviendo tiempos un tanto difíciles, estamos viviendo tiempos en los cuales en nuestro país, en nuestras ciudades, la pandemia está golpeando muy duro, ya en círculos muy cercanos, incluso en nuestras familias, podemos advertir personas que han sido contagiadas, que han sido afectadas de una de otra forma a través de esta pandemia, del virus, y esto está generando mucha preocupación, está generando mucha angustia, está generando realmente un estado de intranquilidad en todos nosotros. Amén. Y muchos de nosotros, como hijos de Dios, intentamos adoptar una posición indiferente a esto, ¿no? En el afán qué sé yo, intentar evitar ser parte de todo lo que de todo lo que está pasando. Tal vez intentamos escapar, argumentando tal vez o intentando ser indiferentes ante esta realidad, pero lo cierto es que esto está afectándonos a todos, amén, hijos de Dios y a personas que también todavía no conocen al Señor. Pero la pregunta es ¿cómo podemos lidiar con esta angustia? ¿Cómo podemos lidiar con esta preocupación? ¿No es cierto? Sería tonto pensar que como hijos de Dios no deberíamos vivir estas angustias, estas preocupaciones, o querer estar al margen de todo esto, ¿verdad? Pensando que somos espirituales y demás. Pero lo cierto es que si bien no somos de esta tierra, pero vivimos en esta tierra, amén, y en esta tierra estamos expuestos a todas estas cosas que están aconteciendo, ¿verdad? Y eso genera angustia en nuestras vidas, amén. A lo largo de las escrituras vamos a ver a muchos personajes de la Biblia que han tenido que lidiar con la angustia, que han tenido que lidiar con las preocupaciones, que sus vidas han estado expuestas a peligros, a riesgos, amén, lo cual ha generado preocupación y angustia, incluso en muchos hombres de Dios en las Escrituras. Es más, a nuestro propio Maestro y Señor, el Señor Jesucristo, igual estuvo expuesto a la angustia, a la preocupación. Amén. Así que el día de hoy vamos a aprender cómo podemos lidiar con esta angustia, cómo podemos lidiar con esta preocupación, con todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, con todo lo que estamos viendo que está aconteciendo, incluso algo que puede ya estar afectando tu vida, incluso tu familia. Amén. Así que el día de hoy te pido que prestes mucha atención porque hay una palabra de parte de Dios, hay una revelación del cielo. Amén. Para que tú y yo, aunque estemos angustiados, no estemos derrotados. Amén. Y ese es el título de la prédica del día de hoy. Para eso quiero que nos vayamos al libro de Salmos, capítulo 22, y este salmo titula El grito de angustia. Mira qué tremendo. Este salmo lo escribió David, ese tremendo hombre de Dios, el mejor rey del pueblo de Israel, ¿no es cierto? Y él escribió este salmo y lo tituló de esa forma, El grito de angustia, ¿no es cierto? Porque también los hombres de Dios, así como David,
estaban expuestos a angustias. Y si tú lees todo este capítulo, te vas a dar cuenta que en su escribir, en el Salmo en sí, podemos encontrar mucho sentimiento, mucha preocupación, y él tal vez de una forma textual empieza a relatar la angustia por la que estaba pasando en ese momento. Tú sabes, el rey David tuvo que enfrentar muchas luchas, tenía muchos enemigos, muchos adversarios, y realmente su vida era una vida, si bien era un hombre de Dios, si bien estaba en la presencia de Dios, pero su vida no era sencilla. Él también, así como tú, como yo, estaba expuesto a diferentes preocupaciones, angustias, amén, por las circunstancias que lo rodeaban. Amén. Y en este capítulo vamos a encontrar y vamos a leer desde el versículo 11, y él empieza a describir cómo se sentía en medio de plena angustia que estaba viviendo él. Amén. Y vamos a empezar a leer a partir del versículo 11. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me ha puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, y me ha cercado cuadrilla de malignos. Qué tremendo cómo describía ese momento de angustia que estaba pasando el rey David. Él utiliza algunos ejemplos para referir lo que estaba sintiendo en ese momento, lo que él estaba viviendo. Y él decía, estoy como rodeado de toros. No sé si alguna vez tú has visto, ¿verdad? Esas corridas de toros, cuando algunos le dicen un deporte, otros no lo catalogan de esa forma. Pero ¿te imaginas estar rodeado de toros que te quieren hacer daño? ¿Te imaginas esa angustia, esa preocupación que te produce esa circunstancia, no es cierto? Y de esa forma estaba describiendo la angustia por la cual estaba atravesando el rey David. En otro versículo que acabamos de leer menciona que como leones voraces, rapaces, estaban buscándolos sus enemigos, sus adversarios. Amén. ¿Te imaginas que en lo natural un león, alguien, una fiera aceche contra tu vida? Estoy seguro que te preocuparías, estoy seguro que estarías angustiado. Amén. Y en estos versículos podemos encontrar cuán angustiado estaba el rey David. Amén. Pero lo hermoso de este salmo es que también nos enseña y nos trae una revelación para cómo poder lidiar con la angustia. Y aunque estemos angustiados, aunque estemos afectados por la circunstancia, aunque la pandemia sea una realidad y tal vez la pandemia haya podido tocar tu vida, haya podido tocar a tu familia, haya podido tocar incluso a un familiar, un amigo muy cercano, aunque estemos angustiados, no estamos derrotados. Amén. Y en este salmo el rey David nos enseña cómo podemos lidiar con la angustia y salir vencedores. Amén. Y esto está en el versículo 3 hasta el versículo 5. Aquí está la palabra, aquí está la revelación de parte de Dios en esta mañana. Y dicen las escrituras, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Qué tremendos versículos. En estos versículos encontramos la revelación o la estrategia de cómo podemos salir en victoria en medio de las angustias. Amén. Y para que me entiendas, vamos a definir lo que es angustia. Amén. Angustia, si tú buscas en el internet la definición o el significado de esta palabra es un estado de intranquilidad o una inquietud muy intensa causada por una desgracia o por un peligro. Eso es lo que significa angustia. Y eso es justamente lo que estamos viviendo en este tiempo. Muchos de nosotros estamos angustiados. Sería mentir, sería decir una falacia, decir que todo lo que está sucediendo no nos está afectando, cuando la realidad es otra. Y como hijos de Dios tenemos que saber que no somos de esta tierra, pero vivimos en esta tierra. Y mientras vivamos en esta tierra vamos a estar expuestos a peligros, a enfermedades,
enfermedades, a muchas cosas que pueden provocar angustia en nuestra vida. Y como veíamos en su definición, angustia significa un estado de intranquilidad, una preocupación, un estado de inquietud intensa. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en estos días viviendo angustia? Y sabes, leemos en este salmo, en este tremendo salmo de David, y a través de este salmo encontramos esta revelación. Y en el versículo 3 nos dice: tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Lo primero a lo que hace mención el rey David es acerca de la alabanza, acerca de la adoración. Después nos dice: en ti esperaron nuestros padres y tú los libraste. Qué importante lo que mencionaba David, que sus padres está refiriéndose a los patriarcas del pueblo de Dios, que todos vivieron angustias, pero ellos esperaron, perseveraron en Dios y Dios los libró. Amén. Y también dice: confiaron en ti y no fueron avergonzados. Amén. Entonces en estos versículos encontramos cómo tú y yo podemos lidiar con estas angustias que nos están afectando. Primero, en el versículo 3 nos habla acerca de la adoración. Y para esto yo quiero que nos vayamos a ese pasaje en el que en el Nuevo Testamento, donde está el apóstol Pablo, fue a predicar una ciudad y fue tremendo cómo Dios lo utilizó. Muchas personas se convertían a Dios, milagros, señales acontecían, y de repente tuvo un encuentro con una muchacha que estaba endemoniada. Era poseída por un demonio de adivinación. Y en ese momento Pablo oró en el nombre de Jesús y esta muchacha fue libre, pero sus amos muy molestos porque con el espíritu de adivinación esa persona, esa mujer, le daba muchas ganancias. Se molestaron mucho porque ya no había adivinación, ya no había ese espíritu en esta persona. Así que complotaron contra Pablo, levantaron a la gente en contra de Pablo y de Silas, ¿no es cierto? Al punto que el gobierno del lugar los tomaron presos y terminaron en una cárcel. Terminaron en lo más profundo de una cárcel, ¿no es cierto? Era realmente una circunstancia muy difícil que estaba atravesando Pablo y Silas. Pero dicen las Escrituras que al promediar la medianoche en esa cárcel tan silenciosa, se empezaron a escuchar unos himnos, unos cánticos de adoración. Y a pesar de que la circunstancia era adversa, y a pesar de que Pablo y Silas estaban viviendo una circunstancia que les provocaba mucha angustia, ellos en medio de la angustia empezaron a adorar. Y esa es la primera llave que Dios nos da para poder salir victoriosos en medio de la angustia, y es la adoración. Dice la palabra en el libro de Hechos, capítulo 16, Hechos capítulo 16, versículo, y vamos a leer este pasaje que te acabo de contar. Desde el versículo 23, y después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero a que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Mira qué tremendo que en medio de esa circunstancia que producía tanta angustia en la vida de Pablo y en Silas, amén, lo que ellos hicieron fue adorar. ¿Cuántos de nosotros en este tiempo de angustia estamos adorando verdaderamente a Dios? Y cuando te digo adorar, no te estoy diciendo que en tu casa pongas adoración, y prendas el equipo de sonido y pongas las alabanzas que te gustan, no. Cuando tú has levantado adoración a Dios, cuando realmente has podido acallar tu alma, tus pensamientos, tus preocupaciones y levantar un cántico de adoración a Dios. Sabes, David nos enseña eso. En medio de la angustia, lo primero que tenemos que hacer es adorar a Dios. Amén. Y así como Pablo y Silas, estando presos, estando en una circunstancia tan difícil, tan adversa, lo que ellos hicieron fue levantar adoración a Dios. Y eso es lo que tú y yo aprendemos en medio de la angustia. En medio de la angustia debemos adorar. Sabes, es muy sencillo adorar a Dios cuando las cosas están bien,
cuando todo va bien, todo está en orden, la familia, todo bien, en todas las áreas estamos bien, bendecidos, prosperados, como tú quieras, ¿verdad? Y es muy sencillo ir a la iglesia y levantar tus manos y adorar, porque todo está bien. Pero yo pregunto, ¿cuántos en medio de la angustia van a adorar a su Dios? ¿Cuántos en medio de la angustia, cuántos en medio de la enfermedad, cuántos en medio de la adversidad van a levantar sus manos y van a adorar a Dios? ¿Sabes? Para vencer la angustia debemos adorar. Y eso es lo que nos enseña David. Y el segundo punto que nos enseña David es que en medio de la angustia debemos perseverar en Dios. Él decía en el Salmo, decía, nuestros padres han esperado en ti y tú los has librado. Amén. Y eso habla de perseverar en Dios. Muchas veces cuando estamos viviendo situaciones de angustia porque de enfermedad aconteció, tocó a alguien en la familia o estamos viviendo algo adverso, ¿verdad? Y estamos angustiados, estamos preocupados, estamos en ese estado de intranquilidad. ¿No es cierto? Pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros, que Dios no nos ha cuidado, que por qué se enfermó, que por qué pasó esto, por qué pasó lo otro. Y de cierta forma le echamos la culpa a Dios. Y lo último que queremos es seguir buscando a Dios. Muchas personas cuando las cosas están bien en sus vidas, en sus familias, están firmes en Dios y en la iglesia. Pero cuando viene la angustia, cuando hay una amenaza, cuando hay un peligro, y más cuando el enemigo ha podido tocar a alguien en la familia muchas veces, ¿verdad? Nos enojamos con Dios. Y ya nos cuesta perseverar en las cosas del Señor. Nos cuesta seguir conectándonos a las reuniones de la iglesia, seguir escuchando los mensajes, seguir congregándonos, ¿verdad? Porque creemos que Dios no cumplió, que Dios nos falló, que Dios no cuidó a los nuestros, que Dios no los protegió, ¿no es cierto? Y es ahí cuando se hace difícil perseverar en las cosas del Señor. Muchas personas en los tiempos malos, cuando vino la angustia, sus vidas se alejaron de Dios. Y David decía, nuestros padres han vivido esclavitud, han vivido situaciones adversas, han vivido y han estado expuestos a muchos peligros, pero esperaron en ti, perseveraron, no se rindieron, sino que esperaron en ti, perseveraron en ti, te siguieron buscando, siguieron creyendo en ti y tú los libraste. Amén. Así que en este tiempo de angustia, todas esas personas que más bien han dejado de conectarse, han dejado de orar, han dejado de buscar de Dios, han dejado de conectarse a las transmisiones, han dejado de conectarse a las reuniones. Sabes, yo vengo a decirte, si tú quieres salir en victoria en medio de esta angustia, en medio de todo lo que estamos viviendo, que nos está afectando a todos, amados hermanos, tú debes perseverar en Dios. Tú debes perseverar en Dios. Y para esto quiero que nos vayamos a 1 Samuel, capítulo 30, versículo 3 al 8. Y es un pasaje en el cual nuevamente David está viviendo una circunstancia que lo está angustiando en sobremanera. Él había retornado de vencer a los filisteos, él estaba en guerra, en batalla contra los filisteos. Y él los había vencido. Y estaba retornando al campamento donde estaban sus mujeres, donde estaban sus hijos, donde estaban todos sus bienes, sus botines de las batallas y demás. Y fue grande su sorpresa que al retornar al campamento encontró que los de Amalec, los amalecitas, habían venido mientras ellos estaban peleando con los filisteos. Y habían tomado a sus mujeres, habían llevado cautivos a sus hijos, desde el último hasta el primero fue llevado cautivo, tomaron sus bienes y sus riquezas. Y fue una circunstancia donde David nuevamente se angustió bastante. Y dicen las escrituras, 1 Samuel capítulo 30 versículo 3, y vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaban quemadas, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam el jezreelita y Abigail, que fue la mujer de Nabal el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar
acercó el efod a David, y David consultó a Jehová, diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores y los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Qué tremenda circunstancia que estaba viviendo el rey David. Habían tomado cautivos, habían secuestrado a sus hijos, a sus hijas, a sus mujeres, habían tomado todos sus bienes. Y en ese momento, cuando las cosas están afectándonos, ¿verdad? Cuando muchos somos tentados de enojarnos con Dios, de decirle: ¿por qué no? ¿Por qué has permitido? Seguramente el rey David venían pensamientos, ¿verdad? Y seguramente él decía: ¿por qué Dios has permitido que tomen cautivas a nuestras mujeres? ¿Dónde están nuestros hijos? Señor, ¿por qué tú no nos has cuidado? ¿No nos has guardado? ¿Por qué has permitido tal desgracia? Y como dice las Escrituras, David se angustió en gran manera. Pero ¿qué fue lo que hizo en medio de esa angustia, en medio de esa circunstancia tan difícil? David no abandonó a Dios. David no menguó en su fe, sino que perseveró. Y lo que le dijo al sacerdote Abiatar, le dijo: ve y tráeme el efod. El efod son las vestiduras sacerdotales. En ese entonces, para presentarse en el tabernáculo, tenías que estar vestido de acuerdo a la ley, de acuerdo a la tradición y a las instrucciones que Dios había dado. Debías presentarte como un sacerdote. Y en ese momento, cuando más angustiado estaba David, le pidió al sacerdote: dame mi efod, dame mis vestiduras sacerdotales, porque voy a perseverar y voy a entrar en la presencia de Dios. Y eso es perseverancia en los tiempos de angustia, amados hermanos. No porque tal vez se contagió alguien en tu familia, no porque alguien está pasando un momento difícil, no porque tal vez incluso perdiste a un ser querido, a un familiar tuyo, producto de todo lo que estamos viviendo. No es motivo para que te alejes de Dios. Hay muchas preguntas que tenemos en medio de estas circunstancias. En medio de estos tiempos de angustia: ¿por qué murió tal persona? ¿Por qué le pasó esto a esta familia? A tal, a cual, al amigo, si era tan bueno, si era cristiano incluso. ¿No es cierto? Hay muchas preguntas que tal vez no sabremos responder, pero lo cierto es que en estos tiempos de angustia tú y yo debemos perseverar y aún aferrarnos más a Dios. Así como David en esa circunstancia tan difícil, lo primero que hizo fue buscar a Dios, perseverar en Dios. Y así como decía el Salmo: nuestros padres perseveraron en ti y tú los libraste. Amén. Y esa es la segunda llave que aprendemos de Dios para vencer en tiempos de angustia: perseverancia. No puedes menguar en tu fe, no puedes desconectarte de la iglesia, no puedes desconectarte de Dios, porque es cuando más necesitas estar aferrado de Dios. Así como en los tiempos buenos tú estabas feliz y contento y todo era una maravilla, todo estaba bien con Dios, ¿no es cierto? Y estabas tan comprometido, tan conectado, ¿no es cierto? Ahora en los tiempos malos debes perseverar, en los tiempos de angustia debes perseverar. Y esa es la segunda llave que Dios nos enseña para vencer estos tiempos de angustia. Y quiero que aprendamos y sigamos aprendiendo lo que Dios tiene para nosotros en tiempos de angustia. Y lo tercero que David nos enseña en el Salmo, ¿verdad? En tiempos de angustia, es que debemos clamar a Dios. En tiempos de angustia, lo que hicieron ellos fue clamar. Lo que David hizo fue clamar a Dios. Sabes, en los tiempos de angustia, escuchaba esta frase que decía: Dios está a una distancia de una oración. Y es una gran verdad, es una gran realidad. En tiempos de angustia es cuando más debemos orar. Y sabes, esto no es muy sencillo, porque cuando estamos angustiados, cuando estamos preocupados, nuestra mente está imaginando lo peor, estamos afligidos, estamos acelerados, estamos preocupados, ¿no es cierto? Y es muy difícil muchas veces doblar rodillas, calmar nuestra alma, calmar nuestros pensamientos, nuestro estado emocional, y poder realmente orar a Dios y buscar su presencia. Pero David nos dice y nos da la tercera llave para vencer en tiempos de angustia. Y él decía: clamaron a ti y tú les respondiste. Amados hermanos, cuando estamos en tiempos de angustia, cuando algo afectó nuestras vidas, nuestras familias, es cuando más debemos clamar a Dios, es cuando más debemos buscar a Dios, es cuando más debemos orar. Y lo cierto es que cuando estamos angustiados no queremos orar. Lo cierto es que estamos desmotivados, estamos molestos, estamos enojados.
Pero Dios nos dice, así como en los tiempos buenos tú me buscabas, así como en los tiempos buenos, cuando todo estaba bien, tú me buscabas, tú estabas cerca de mí, me buscabas en oración, en la mañana, en la noche, en todo tiempo me buscabas, así en los tiempos de angustia. Dios espera que también lo busquemos. Y sabes, he encontrado, y creo que no es una casualidad, sino que he encontrado 7 versículos. 7 versículos que hablan acerca de clamar a Dios, buscar a Dios, orar a Dios, y Él va a responder. ¿Y por qué digo que no es casualidad 7 versículos? Porque curiosamente 7 versículos son también 7 días que tiene la semana. Yo creo, personalmente creo que Dios nos está diciendo de una manera profética, búscame todos los días. Amén. Y te quiero leer todos estos versículos. Amén. Y está en el libro, el primero está en 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 22. Versículo 7. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó a sus oídos. Nuevamente la palabra de Dios nos dice, en tiempos de angustia, ora, búscame, que yo te voy a responder. Clama a mí, te voy a responder. Salmos capítulo 18, y vamos por el segundo versículo, en el cual Dios nos afirma que en tiempos de angustia, cuando oramos, Dios nos está escuchando y Él va a responder. Salmos capítulo 18, versículo 6. Y dice las Escrituras, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Nuevamente, Dios afirmándonos a través de las Escrituras que en tiempos de angustia clamé a Dios, oré a Dios, busqué a Dios y Él me escuchó y Él me respondió. Tercer versículo, Salmos capítulo 120, versículo 1. A Jehová clamé estando en angustia, dice la palabra, y Él me respondió. Tercer versículo en el cual Dios nos dice, en tiempo de angustia, oré, clamé, busqué a Dios, y Él me respondió. Cuarto versículo, Jonás capítulo 2, versículo 2. Jonás capítulo 2, versículo 2. Invoqué en mi angustia a Jehová, y Él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Nuevamente Dios diciendo a través de su palabra, en medio de la angustia, invoqué a Dios, oré, clamé, busqué, y Él me oyó. Él me respondió. Amén. Cuarto versículo. Vámonos al quinto. Salmos 142, versículo 2. Salmo capítulo 142, versículo 2. Delante de Él expondré mi queja, delante de Él manifestaré mi angustia. Amén. Nuevamente la palabra de Dios dice, con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia, delante de Él expondré mi queja y delante de Él manifestaré mi angustia. Nuevamente las Escrituras diciéndonos que en tiempos de angustia debemos orar, porque Él nos va a escuchar y Él nos va a responder. Salmo 118, versículo 5. ¿Y por qué te leo todos estos versículos? Porque quiero que entiendas que en tiempos de angustia Dios también está escuchando tu oración. Dios también está escuchando tu clamor. Salmo capítulo 118, versículo 5. Desde la angustia, otra vez, en tiempos de angustia, invoqué allá a Jehová y me respondió Jehová poniéndome en lugar espacioso. En tiempo de angustia, clamé, busqué, invoqué a Dios y Él me respondió. Amados hermanos, yo sé que cuando estamos en tiempos de angustia, lo último que queremos es buscar a Dios. No tenemos muchas veces ni las ganas de orar, ni las ganas de buscar a Dios, porque estamos desmotivados, estamos preocupados, no entendemos por qué está pasando lo que está pasando, no encontramos una respuesta a esta circunstancia, pero Dios nos dice, en tu angustia, búscame, que yo te voy a escuchar y te voy a responder.
Y Salmo 107, versículo 6. Y en este salmo encontramos realmente en diferentes, a lo largo del capítulo, encontramos este mismo versículo. Salmo 107, versículo 6. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Te acabo de leer 7 versículos que nos dicen lo mismo. En angustia clamé a Dios. En angustia busqué a Dios. En angustia oré a Dios. Y Él me escuchó y Él me respondió. Amén. Yo quiero que tú entiendas que Dios en los tiempos de angustia también escucha tu oración. Está muy atento, está con el oído inclinado a tus oraciones y que Él va a responder. Muchas veces nosotros queremos que Dios responda como nosotros queremos, ¿sabes? Dios es soberano. Deja que Dios escoja el camino y la forma, el tiempo, cómo va a responder. Pero lo cierto es que en tiempos de angustia Él escucha tu oración. Él va a responderte. Amén. 7 versículos y yo creo que esto es profético porque son 7 los días de la semana y creo que Dios nos está diciendo que en estos tiempos de angustia, en estos tiempos en los que realmente estamos muy preocupados, muy intranquilos por todo lo que está sucediendo, Dios nos está diciendo, búscame, ora todos los días, porque yo estoy escuchando tus oraciones y yo voy a responder. Y esa es la tercera llave que Dios nos da a través de David. En tiempos de angustia debemos, primero, adorar, así como lo hizo Pablo y Silas en medio de la cárcel. Segunda llave, en tiempos de angustia debemos perseverar en Dios. No podemos rendirnos, no podemos menguar en nuestra fe, no podemos desconectarnos de Dios y de la iglesia. Debemos perseverar. La tercera llave que Dios nos enseña a través de David es que en tiempos de angustia debemos orar porque Él está escuchando nuestro clamor y nos va a responder. Amén. Y por último, el salmo que leíamos decía, confiamos en ti y tú nos libraste. Y esa es la cuarta llave que Dios nos da para que salgamos victoriosos en medio de tiempos de angustia. Confiar en Dios. Y te decía al iniciar esta prédica, hasta el mismo Hijo de Dios, el unigénito de Dios, Jesucristo, Él también estuvo angustiado. Amén. Él también sufrió momentos de angustia extrema, al punto que sudó hasta sangre de lo preocupado, de lo tenso que era la situación, la circunstancia. Él estaba angustiado en gran manera, pero él decidió confiar en Dios. Decidió, a pesar de toda esa circunstancia, a pesar de saber que estaba a muy pocas horas de ser entregado y crucificado cruelmente, él sabía que tenía que confiar en el Padre. En ese tiempo de angustia, él decidió confiar en su Padre. Y vayámonos al libro de Mateo, capítulo 26. Versículo 37. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse. Jesús empezó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Y entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús vivió también angustias, amados hermanos. La angustia en la cual tal vez estamos en este tiempo todos, Jesús también la vivió. Jesús también la pasó. Y en esos tiempos de angustia, lo que él hizo, buscó a Dios, buscó a su Padre y le dijo, yo confío en ti. Yo confío en ti. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque tú eres soberano, porque tú tienes el control. Confío en ti. Y esa fue la forma en que como Jesús, el Hijo de Dios, en su tiempo de angustia aquí en la tierra, decidió confiar en Dios. Y de la misma forma, Dios nos enseña en esta mañana que en tiempos de angustia, tú y yo debemos confiar en Él. Cuando muchas veces nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, tomar decisiones y empezar a actuar muchas veces guiados por el miedo, por el temor, ¿verdad? Son momentos en los cuales debemos
buscar a Dios y decirle, confío en ti. No sé cómo va a salir todo esto. No sé qué va a suceder. No sé cómo se va a solucionar. No sé cómo se van a sanar esta persona, mi familiar o esta persona que yo conozco. Yo no lo sé, pero tú sí. Así que decido confiar en ti. Y eso fue lo que hizo Jesús. 4 llaves para salir victoriosos en medio de la angustia. Que aunque estamos viviendo tiempos en los que todos estamos angustiados, no estamos derrotados. Yo te animo a que atesores la palabra del día de hoy y puedas aplicarla y vivirla. Estas 4 llaves para que podamos salir victoriosos en medio de la angustia. La primera llave que Dios nos enseña en esta mañana, que en tiempos de angustia debemos adorar. Y así como Pablo y Silas, presos, angustiados, lo que ellos hicieron fue adorar. Y Dios escuchó y los liberó de una manera sobrenatural. Adoración. Es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de adorar en medio de la angustia. La segunda llave que Dios nos enseña en esta mañana para salir vencedores en medio de la angustia es que debemos perseverar en Dios. No mengues, no te desconectes. Persevera en Dios. Y la tercera llave que Dios nos enseña para salir victoriosos en medio de la angustia es que debemos clamar a Él, porque Él está escuchando nuestras oraciones y Él nos va a responder. En tiempos de angustia es cuando debemos orar todos los días. Amén, porque Él está escuchando nuestras oraciones y Él nos va a responder, amados hermanos. Y en tiempo de angustia, la cuarta llave es que debemos confiar en Dios. Debemos entregarle la circunstancia, la situación, el cuadro de salud o lo que estés viviendo, lo que estés pasando. Debes entregarle a Dios y debes confiar que Él tiene el control y que Él es mucho más poderoso, que Él sabe cómo solucionar todo lo que estamos atravesando en estos tiempos de angustia. Amén. Amados hermanos, espero que hayan recibido muy atentamente la palabra que Dios tenía para nosotros en esta mañana. Aunque estamos angustiados, no estamos derrotados. Aunque estamos angustiados, vamos a ver la victoria de Cristo en medio de nuestra circunstancia y en medio de todo lo que estamos viviendo, en lo personal, en lo familiar, como país, en nuestras ciudades. Aunque estamos angustiados, no estamos derrotados. Quiero terminar este tiempo orando por cada uno de ustedes, uniéndonos en oración para saber que tal vez estamos angustiados, tal vez estamos muy afectados por todo lo que está pasando, pero Dios nos va a dar la victoria. Amén. Así que ahí donde estás, te pido que inclines tu rostro, cierres tus ojos. Padre Santo, yo te doy gracias por este tiempo. Gracias por todas las personas que han escuchado este mensaje. Gracias, Padre, porque te pido, Señor, que esta palabra, Señor, sea sembrada en sus corazones y que ellos puedan ponerlo por obra, Padre amado, para ver, Señor, la salida en este tiempo, Señor, para ver la victoria en medio de este tiempo de angustia, Padre Santo. En el nombre de Jesús, yo te pido, Padre amado, que ellos puedan levantar genuina adoración en medio de este tiempo, donde las cosas nos están agobiando, donde las cosas nos están angustiando. En este tiempo, Señor, queremos levantar una adoración que sale desde nuestro corazón, una adoración tan genuina, tan sincera, Señor, que solo busca adorarte a ti, Señor. Padre amado, en medio de este tiempo de angustia, Señor, yo quiero pedirte, Señor, que tus hijos y tus hijas puedan perseverar en ti, Señor. Que aunque están angustiados, que aunque están afectados por todo lo que está pasando, Señor, no mengüen en su fe. Padre amado, no se alejen de ti, Señor, que no pongan, Señor, una distancia, Padre amado, sino que todo lo contrario, puedan perseverar, Señor. Puedan perseverar, puedan buscarte, Padre amado, Señor, en este tiempo de angustia, Señor. Yo te pido, Padre amado, que todas las personas que están escuchando, Señor, esta transmisión, puedan, Padre amado, clamar a ti, Señor. ¿A quién más iremos si no es a ti, Señor, en este tiempo de angustia? ¿En quién más nos podemos refugiar en este tiempo de angustia, si no solo en ti, Señor?
Así que Padre amado, Señor, que aunque muchas veces no sentimos orar, no tenemos ganas de orar, Padre amado, yo te pido, enciende sus corazones, levanta sus espíritus, Padre amado, para que otra vez, así como cuando todo estaba bien, te buscaban, oraban y clamaban a ti, así yo te pido que en este tiempo de angustia podamos volver a buscarte, volver a clamar, porque sabemos que tú nos escuchas y que tú respondes la oración de tus hijos, Padre. Señor, en el nombre de Jesús yo te pido que aunque estamos viviendo tiempos de angustia, Padre Santo, Señor, yo te pido, Padre amado, Señor, que aprendamos a confiar en ti, Señor. Porque por más que nos afanemos, nos preocupemos, queramos hacer muchas cosas, Padre amado, podemos equivocarnos porque somos hombres y estamos angustiados. Pero Padre Santo, si confiamos en ti, te damos el control a ti, te entregamos la circunstancia, la crisis o lo que estamos viviendo, te la entregamos a ti. Y tú, Señor, sabes lo que tú vas a hacer. Que aunque tus caminos no son iguales que los nuestros, que aunque tus pensamientos no son iguales que los nuestros, Padre, tú sabes, Padre amado, cómo vas a solucionar este tiempo que estamos viviendo, Señor. Padre amado, enséñanos a confiar en ti. Enséñanos a entregarte, Señor, todo aquello que nos agobia, que nos angustia, Señor. Padre amado, Señor, gracias. Gracias por este tiempo, gracias por todas las personas que están conectadas. Y yo declaro que aunque estamos angustiados, no estamos derrotados. Y yo declaro victoria sobre cada uno de ellos. A todas esas personas que están enfermas, declaro victoria en el nombre de Jesús en su salud. En el nombre de Jesús declaro que a todas esas personas que están angustiadas, tal vez por las finanzas, por el trabajo, yo declaro victoria en tus finanzas. Porque aunque estemos angustiados, no estamos derrotados, sino que en Cristo Jesús vamos a ver la victoria, Señor. Padre, te doy gracias. Gracias por este tiempo y gracias por todas las personas que han recibido tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.